Si les dejo de compartir un momentico la presentación es porque hay estudiantes que están ingresando apenas, entonces no se preocupen, yo solamente la quito un momentico y les doy acceso y ya la vuelvo a presentar. Entonces, les decía que vamos a ver lo correspondiente a la fase de planeación. El contenido de la webconferencia entonces incluye la introducción al significado de la información primaria y secundaria, de estudio de esta actividad, que son las técnicas de investigación para la información primaria, incluyendo la observación, la encuesta y la entrevista. Y finalmente vamos a hablar de la coherencia interna que requiere un trabajo de investigación, así como la descripción de las actividades que tenemos pendientes en el curso. La idea es que abordemos un punto, damos unos minutos para resolver las inquietudes que tengamos, luego abordamos el siguiente punto y damos otros minuticos para las inquietudes, con eso estamos organizados durante la web. Entonces, por favor, si se presentan inquietudes mientras les estoy comentando acerca del tema, las pueden ir anotando en su cuaderno o en el chat y las revisamos posteriormente, ¿listo? Eso para pues mantenernos organizados. Entonces, vamos a empezar. Para hacer una introducción al significado de las técnicas de investigación, retomemos un poco lo que veíamos en la anterior actividad. Una técnica de investigación científica es un procedimiento. Entonces, lo que hicimos en la primera actividad fue desarrollar procedimientos. Estos procedimientos están validados por la práctica, están validados científicamente en otras investigaciones y están orientados a obtener o transformar información útil para dar soluciones de problemas de conocimiento en las diferentes disciplinas científicas. Entonces, lo que hacemos con las técnicas de investigación es darle ese rigor científico que requiere una investigación y poder transformar información en algo productivo, ya sea desde el punto de vista práctico o teórico, para la ciencia y para las diferentes disciplinas científicas. Toda técnica, en este caso la observación, la encuesta o la entrevista, requiere el uso de instrumentos como cuestionarios, guías de observación, pero el instrumento como tal, el cuestionario como tal, no es la técnica. La técnica es todos esos pasos que vamos a ver hoy, que nos llevan a que sea un proceso riguroso. Entonces, cuando hablamos de información, nosotros podemos tener información todo el tiempo y más su generación que tiene ya una intoxicación de información que llega de todas partes. ¿Cómo hacemos para que esa información nos sirva realmente para la ciencia, para una investigación? Entonces debe estar inmersa en el planteamiento del proyecto y se debe recolectar de forma rigurosa. Entonces, importante tener en cuenta que estas técnicas de recolección de información aparecen en el método o en la metodología o en materiales y métodos. Entonces, en los materiales y métodos o la metodología, un investigador indica cómo va a recolectar la información, qué técnicas va a utilizar, cómo va a ser ese proceso metodológico para que la información que recolecte realmente sea rigurosa y sea viable para llegar a unos resultados de una investigación. Entonces, ¿por qué es importante utilizar este tipo de técnicas? La razón de ser es el registro de fenómenos empíricos. ¿Qué son los fenómenos empíricos? Lo que conocemos por experiencia. Entonces, si estamos hablando de uno de los problemas que veíamos en la anterior actividad, como el rol de
de la mujer en el sector rural. Entonces, debemos hacer un registro de esos fenómenos empíricos para evitar supuestos. Entonces, yo puedo suponer muchas cosas que estén pasando en el sector rural, perdón, pero debo comprobarlo o verificarlo a través de registros de esos fenómenos empíricos, o sea, de la experiencia de lo que ocurre día a día con las personas en el sector rural. Entonces, a partir de esos fenómenos empíricos se generan modelos conceptuales. Entonces, esos modelos conceptuales van a ser los resultados de la investigación. Esto cuando hablamos de investigación cualitativa. Y cuando hablamos de investigación cuantitativa, esos fenómenos empíricos se contrastan o con variables ya conocidas o con modelos teóricos adaptados. Entonces, en la lógica cuantitativa, nosotros no solamente describimos el fenómeno que está ocurriendo desde los conocimientos de la población objeto de estudio, sino que lo podemos contrastar las variables que vamos a evaluar, compararlas, correlacionarlas y generar un modelo teórico que muestre no solamente cómo se están comportando, sino cómo se relacionan una variable con otra. Entonces, desde la lógica cuantitativa, vamos a tener un modelo teórico adaptado o adoptado a la realidad de, en este caso, la población rural, en el ejemplo que estábamos hablando. Entonces, este esquema nos muestra un proceso investigativo. Esperen un segundito que creo que están ingresando acá. Listo. Entonces les decía que esta imagen nos muestra el proceso investigativo y todo lo que vamos a desarrollar en el curso, porque la idea en el curso es que nosotros actuemos ya como investigadores. Entonces, lo primero que hicimos fue la identificación del problema de manera rigurosa, de tal forma que no sea que a Sofía se le ocurrió investigar algo y eso es lo que se va a investigar y se van a destinar recursos de diferente tipo, sino que ya vimos que existen técnicas para indicar cuál es el problema más importante dentro de una temática y ese sería el que se investiga. A partir de ese problema se redacta la pregunta de investigación, el título del proyecto, los objetivos de la investigación y se le da un porqué, que es la justificación, por qué es importante desarrollar esa investigación. Se realiza una fundamentación teórica de la investigación y luego ya la parte metodológica. Entonces, como el curso se centra en técnicas de investigación, este que aparece en verde no lo vamos a saltar. Además, porque son solo 2 créditos y no podríamos abarcar toda esa temática. Entonces, acá lo que, digamos, nos interesa en esta actividad es esta parte, de ahí en adelante. Entonces, vamos a hablar de la metodología, o sea, de cómo o cuál es la forma en que se van a abordar las fuentes de información, cómo se van a recolectar y analizar los datos, cómo vamos a obtener los resultados y al final debatirlos con resultados de otros investigadores para obtener conocimiento científico. Entonces, prácticamente en el curso desarrollamos todo un proceso investigativo, pues que tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, porque la idea es que quede clarísimo. Y lo único que nos vamos a saltar es la justificación y el marco teórico. Entonces, ¿dónde están y dónde se describen esas técnicas de investigación para recolectar la información primaria? Acá, en la metodología o lo que se conoce como materiales y métodos.
Acá vamos a decir qué técnicas vamos a utilizar y en el análisis de resultados pues ya aplicamos esas técnicas y lo que obtenemos son la información pues importante para los resultados de la investigación. Entonces ya sabemos que las técnicas de investigación son un proceso que tiene varios pasos, que no es solamente un cuestionario, sino vamos a desarrollar esos pasos ahorita en la web. Ya sabemos dónde se ubican esas técnicas de investigación, de recolección de información, que es en la metodología, materiales y métodos. ¿Listo? Ahora veamos cómo se clasifican de acuerdo a los tipos de información. Cuando nosotros queremos investigar sobre un tema, podemos ir a la población objeto de estudio o podemos leer información al respecto. Esa es la diferencia. Entonces, hay información primaria o de campo e información secundaria o documental. La información primaria o de campo, pues como su nombre lo indica, la obtengo directamente de la población objeto de estudio. Entonces es cuando hacemos encuestas, entrevistas, observación, grupos focales, estudios de caso, incluso experimentos. Se obtiene directamente del objeto de estudio. Y es el investigador quien diseña sus propias herramientas para recolectar esa información. ¿Por qué es importante la información primaria? Generalmente, pues no se cuenta con información previa o es escasa o tiene algún tipo de novedad que nos hace buscar esa información primaria. Mientras que la información secundaria, digamos que no es menos importante, sino que la abordan en profundidad en otros cursos. La información secundaria o documental, pues ya sabemos que por su nombre es esa que leemos, que podemos indagar en libros, artículos, revistas, en información, pues obviamente rigurosa, ¿cierto? En fuentes de información rigurosa, pero no tenemos contacto directo con la población objeto de estudio, sino que pues es impersonal, es a través de artículos, revistas de información que ya existe previamente y que ha sido analizada por otros investigadores. Entonces, esta es la diferencia. Información primaria, pues con las personas que están, digamos, que conocen el contexto de la problemática, y la información secundaria es la documental. Clarísimo eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué técnicas se utilizan en cada caso? Antes de explicarle, voy a salir un momentico otra vez. Listo. Entonces, las técnicas se clasifican de acuerdo pues al tipo de información que nosotros necesitemos en la investigación. No es que, digamos, el investigador decida si utilizar información primaria o secundaria, sino que depende del alcance del proyecto. ¿Y dónde está consignado ese alcance del proyecto? Pues en la pregunta de investigación y en los objetivos. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente en la metodología explicar cómo vamos a recolectar esa información y qué tipo de información es. Entonces, cuando hablamos de información primaria, como es por contacto directo, pues hay diferentes tipos de técnicas. Digamos, las que más vamos a enfatizar en el curso son la entrevista y la encuesta. Pero hay observación, hay grupos focales, hay estudios de caso, hay diferentes formas de obtener esa información, siempre con la población objeto de estudio. Y la información secundaria, pues ahorita hay muchas técnicas que están de boga como el Big Data, como la cienciometría, que buscan evaluar cómo ha evolucionado cierta problemática y
a nivel científico. Entonces, ¿qué tantos artículos han publicado? ¿De qué tipo? ¿Qué variables abarcan esos artículos? Entonces, este tipo de información secundaria se puede analizar por medio de bibliometría o cienciometría. Los estudiantes de ingeniería de sistemas seguramente conocen lo relacionado con o análisis de documentos o de registros de información a gran escala. Cuando nosotros hacemos análisis de información en la vida cotidiana como estudiantes, cuando hacen un trabajo y les piden un resumen de documentos, ahí están haciendo un análisis de información secundaria porque están leyendo documentos, información que ya existe. Y obviamente esta siempre debe respetar los derechos de autor, las citas, las referencias y demás. En el curso nos vamos a centrar en la información primaria. Entonces, dijimos que habían 3 técnicas que íbamos a abordar hoy en la web, que es la observación, la entrevista y la encuesta. ¿Para qué? Para información primaria. O sea, la que recolectamos directamente de la población objeto de estudio. Esas técnicas de investigación, para que sean importantes a nivel investigativo, deben cumplir con 2 parámetros que son requeridos, que son necesarios. Esos parámetros incluyen la validez y la confiabilidad. La validez define las variables o verifica más bien que las variables que nosotros indicamos en la pregunta de investigación, en los objetivos, se estén abordando dentro de esa encuesta o de esa entrevista o de esa observación. Entonces, que haya una coherencia entre lo que indicamos en los objetivos generales y específicos y las variables que estamos evaluando. Era algo como lo que les decía en la primera web. Si nosotros estamos hablando de las características de las manzanas, entonces para definir esa validez debemos tener en cuenta cuáles son las características que vamos a evaluar de las manzanas. Puede ser el color, la textura, las características organolépticas, o sea, a qué sabe una manzana. Entonces, definir esas variables hace que la encuesta o la entrevista sea válida. Y además, identificar indicadores, que es la validez de contenido. Entonces, es que de cada variable hayan unos indicadores que me permitan evaluarla. Entonces, volvamos al ejemplo sencillo de las manzanas. Si vamos a evaluar el color, los indicadores podrían ser verde o roja. Y eso me permite estar analizando la variable como tal, y eso se denomina validez de contenido. Y luego está la confiabilidad. La confiabilidad muestra, cuando uno dice una persona es confiable, es porque uno le cree, ¿cierto? Entonces es lo mismo. La confiabilidad es que la prueba que yo estoy haciendo en la entrevista o en la encuesta es consistente, la información que estoy obteniendo realmente es la que quería obtener, hay una estabilidad en las respuestas. Entonces, la confiabilidad, como su nombre lo indica, es esa veracidad o esa razón de ser de redactar las preguntas de tal manera que la información que yo recolecté sea consistente y sea realmente lo que necesito para mi investigación. Y no, por ejemplo, que yo tenga que explicar cada pregunta o que no sean claras o que se estén contradiciendo una pregunta con la otra cuando estamos pues desarrollando el cuestionario. Entonces, esto y esto son parámetros que sí o sí se deben cumplir para que una investigación sea rigurosa. Entonces, ya verificando, o cómo hago para verificar esto.
que sea una entrevista, una encuesta válida y confiable. Se puede hacer de dos formas o se puede utilizar las dos formas posibles al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en el curso, y por eso lo resalto acá, es una prueba piloto. Es como antes de lanzarse al agua, hacer un simulacro. Esto es una prueba piloto. Otra forma es con la ayuda de expertos que revisen el cuestionario y verifiquen que haya una validez predictiva, una validez de contenido y una confiabilidad en las preguntas que estoy redactando. Pero en el curso vamos a hacer la prueba piloto. En las investigaciones, cuando ustedes hagan su trabajo de grado, cuando estén trabajando ya y les pidan un proyecto con recursos, pueden hacer las dos cosas, hacer la evaluación con expertos y la prueba piloto. Ahorita vamos a ampliar más ese tema porque es muy importante. Entonces, pero me interesa que quede clarísimo que hay dos parámetros, la validez y la confiabilidad. Y que la validez es una validez predictiva y una validez de contenido. ¿Qué se busca entonces cuando diseñamos y aplicamos las técnicas para recolectar y analizar información primaria? Primero, pues obtener datos válidos y confiables. Entonces, para eso debemos verificar que realmente se estén cumpliendo esos dos criterios, la validez y la confiabilidad, y por eso sí o sí, un paso de la técnica debe ser la prueba piloto. La segunda es poder presentar los datos obtenidos a través de tablas, gráficos, estadística descriptiva, inferencial. Es como explicarle a las personas que van a leer el documento de una manera gráfica, sencilla, lo que nosotros encontramos en los resultados. Entonces, siempre tengamos en cuenta que al final vamos a tener que analizar los datos y presentarlos a través de estadística. Y pues el fin es analizar datos y obtener información que resuelva o le aporte a la solución de un problema teórico o práctico a nivel científico. Entonces, yo les digo siempre que estos procesos a veces los tomamos a la ligera y lo que estamos haciendo es mentalmente acostumbrarnos a solucionar o a buscar soluciones de problemas de una manera rigurosa. Entonces son muy importantes porque pues a nosotros nos pagan ¿para qué? Cuando estamos trabajando para solucionar problemas. Entonces, estos principios o estas necesidades o esa razón de ser de las técnicas requieren que estas técnicas tengan unos principios básicos. Obviamente deben tener un propósito determinado. ¿Dónde está en el proyecto escrito ese propósito? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde escribieron el propósito? ¿El objetivo? El objetivo. Qué pena que no estoy viendo quién me habla. ¿Quién dijo el objetivo? Bueno, el estudiante que haya hecho el objetivo está muy bien. Entonces, ¿dónde está el propósito de estas técnicas? Está redactado en el objetivo general y en los objetivos específicos. Debe estar planeada sistemáticamente, que es lo que vamos a ver hoy, y debe cumplir con esos principios de validez y confiabilidad, y siempre debe llevarse un registro detallado que se pueda analizar posteriormente. ¿Y cuáles son, digamos, las diferencias que no son así, que uno diga, uy, es que son muy diferentes? No, pero sí tienen sus diferencias, la observación científica, la entrevista y la encuesta. ¿Cuáles son? La observación científica generalmente se utiliza, o digamos históricamente se utilizaba
de manera complementaria a otras técnicas. Entonces, volvamos al ejemplo de la mujer rural. Entonces, digamos que el primer paso de la caracterización del problema podría ser a través de la observación y luego se complementaba con entrevistas. Ahora la observación con toda la tecnología que hay se ha utilizado mucho y tiene digamos, mucho valor, sobre todo en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, porque permite, sobre todo, tener datos cuando las poblaciones son, por ejemplo, de animales o de plantas o de personas que difícilmente pueden dar las respuestas que se quieren obtener. Entonces, la observación científica se utiliza mucho cuando se habla de cambio climático, por ejemplo, o de migración de aves. Entonces, digamos, para darles ejemplos, pero digamos que con toda la tecnología, pues esta ha tenido un incremento en su uso. Siempre se debe especificar la duración y la frecuencia, entonces se debe hacer una guía de observación y anteriormente se hacía la recolección de manera presencial y eso pues dificultaba el uso de la observación y ahora por medio de las TICs pues es más sencillo la toma de datos, dejar cámaras, y entonces pues se utiliza mucho. Con respecto a la entrevista se utiliza sobre todo en estudios de tipo cualitativo. Recuerden que los estudios de tipo cualitativo lo que buscan es describir un fenómeno y se obtiene información empírica de la población objeto de estudio. Entonces, la entrevista puede ser estructurada o puede ser semiestructurada. La estructurada es mucho más preestablecida, digamos, rigurosa en las preguntas que se plantean, mientras que la semiestructurada permite que haya un mayor diálogo, mayor conversación. Entonces, a veces cuando la entrevista es semiestructurada, se hacen preguntas abiertas. Ustedes comprenderán que como es una entrevista y se busca una cercanía, digamos, en el diálogo con las personas que se están entrevistando, pues la muestra poblacional casi siempre es pequeña. Por eso se utiliza más en estudios cualitativos. Y siempre se requiere tener claro cómo se va a analizar después la información a través de una codificación o una tabulación específica de esa información que estamos recolectando. Y esta, pues lo ideal sería también esa conversación presencial, pero igual, como ya hay muchos medios tecnológicos, también se puede hacer vía telefónica o por Teams o por llamada de cualquier tipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la entrevista y la encuesta? La entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. La estructurada es más rigurosa, la semiestructurada permite más diálogo. Y la entrevista se utiliza para estudios cualitativos. Mientras que la encuesta, si es más estructurada desde su inicio, no tiene clasificaciones, sino que la encuesta se utiliza en estudios de tipo cuantitativo que tienen una muestra poblacional más amplia y busca analizar una mayor cantidad de variables. Entonces, la entrevista y la encuesta se diferencian por su razón de ser. La entrevista en estudios cualitativos, la encuesta en estudios cuantitativos y se diferencian por la estructura. La entrevista, pues en el ejercicio académico que vamos a hacer en el curso, vamos a hacer entrevistas estructuradas, pero también se pueden hacer entrevistas semiestructuradas y la encuesta tiene un campo de acción, digamos, más amplio, generalmente se aplica virtual
y uno puede llegar a más personas y evaluar más variables. ¿Cómo se realiza ese proceso sistemático para cada una de las técnicas? Entonces, el primer paso es definir qué vamos a hacer. Como siempre yo les digo, lo primero que uno debería hacer en la vida es planear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y para eso defino los conceptos y cómo, qué es lo que quiero. Entonces, ya hicimos un primer paso con el propósito que ya vimos que está en el objetivo, pero ahora vamos a ver, bueno, ahorita les explico el paso. Luego se diseña como tal el instrumento, se valida. ¿Para qué se valida? Para verificar la validez y la confiabilidad. Se socializa, este paso es importantísimo. Ahí sí se aplica la herramienta, se analizan, interpretan los datos y se elaboran conclusiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? En la fase 3 del curso vamos a hacer desde el paso 1 hasta el paso 6. ¿Y el paso 7 qué pasó? Pues lo vamos a hacer en la última actividad, que es la redacción de un artículo científico. Entonces ahí vamos a hacer énfasis en dar conclusiones sobre los resultados que encontramos y la discusión, o sea, contrastarlos con otros resultados de otras investigaciones. Entonces, vamos a ver desde el paso 1 hasta el 6 el día de hoy. Empecemos entonces, bueno, vamos a hacer una pausita acá para empezar este tema. A ver si hay inquietudes, por favor. Si tienen inquietudes, levantan la manito. No ha llegado nadie más. ¿Dudas hasta el momento? Todo clarísimo como el agua del río Bogotá. John tiene una duda. Sí, yo quiero saber si vamos a trabajar con base en la anterior propuesta que teníamos. ¿Vamos a continuar por esa línea? Sí, John, esa pregunta es muy importante porque la idea es que en el curso vamos a hacer un ejercicio investigativo secuencial. Entonces, el primer paso fue la fase 2, que es la planeación del proyecto. En esta fase vamos a hacer la ejecución, o sea, lo que ya dijimos que íbamos a hacer en la actividad anterior, ahora lo vamos a hacer. Por eso yo les decía en la primera web, formulen el proyecto lo más sencillo posible porque ustedes lo van a desarrollar en la siguiente actividad. Entonces es una secuencia. ¿Sí quedó clara la respuesta, John? Sí, sí, señora, muchas gracias. Con gusto. Bueno, creo que hasta el momento no hay más dudas. Entonces Profe, disculpe. Disculpa, José, señor. Profe, ¿su merced nos envía esta grabación? Es que yo ahorita, antecitos de las 6, me tengo que retirar. Que tengo un tema del colegio de mi hijo, entonces me toca retirarme, profe. Sí, como siempre yo les comparto la grabación y recuerden que siempre que hay en donde dice acompañamiento académico, ahí les queda el enlace de la citación y luego el enlace de la grabación y también se los envía al correo. Ah, bueno, profe, gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, entonces si no hay más dudas, voy a compartirles nuevamente, si estoy compartiendo la pantalla, la presentación. Entonces este es el primer paso. El primer paso habíamos dicho que era definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hacemos como investigadores y en este momento como estudiantes es justificar la elección de la técnica. Entonces, vamos a seleccionar una encuesta o una entrevista. Si el estudio es cualitativo, ¿qué debería seleccionar? ¿Encuesta o entrevista? Bueno, vamos a hacer un sondeo acá en el chat. Entonces, escriban por favor. Si el estudio es cualitativo, ¿sería encuesta o entrevista? Yo los leo acá en el chat.
¿Qué pasó, John? Cualitativo. Sí, es cualitativo, ¿sí? Si es cualitativo, de cualidad. Bueno, entonces, solo estos poquitos estudiantes están prestando atención, no lo puedo creer. Ah, no, ya están escribiendo más. Bueno, Adriana ya se enojó y escribió con mayúscula. Bueno, John, arrepentido de haber sido el primero que escribió, ¿no? Listo, entonces todos le llevan la contraria a John. Sí, yo sé, John. Eh, entonces, entonces ahí ya. Yo Entrevista. hago énfasis en John porque así no se les olvida después que cualitativo es entrevista y cuantitativo encuesta. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias a los estudiantes que participaron. Ahí voy tomando nota de quienes están atentos. Muchas gracias. Listo. Eh, entonces, ese es el primer paso. La justificación de la elección de la técnica entre las posibilidades que existen desde el punto de vista metodológico. Un segundito que me sonó acá como si hubiera ingresado alguien. Me perdió la bandera. Acá. Ya. Entonces, ya. Seleccionamos si es cualitativo entrevista, si es cuantitativo encuesta. Tener en cuenta la población objeto de estudio. Entonces, yo les decía en la primera web, que sea población a la que ustedes tengan acceso. Eso es uno de los requisitos más importantes en una investigación de este tipo, porque si no tenemos acceso a la población, pues no nos van a dar la información. Entonces, tener en cuenta que su población objeto de estudio, pues tengan las posibilidades de dar respuesta al cuestionario, ya sea de la entrevista o de la encuesta. Tener una perspectiva acerca de la información que se espera encontrar. Entonces, esto está muy de la mano con los objetivos. En los objetivos, ustedes plantearon qué información requieren. Entonces, esa información es la que se espera que consigan al final. Y esto es fundamental. Prever de qué manera van a procesar la información. Yo todavía tengo estudiantes de la maestría que hacen una entrevista, gastan un montón de recursos y después dicen, profe, ¿y ahora qué hago con esto? Pues eso uno lo debe prever antes de aplicar la entrevista o la encuesta. ¿Cómo voy a analizar los datos? ¿Qué tipo de análisis estadístico voy a realizar? ¿Qué cantidad de información requiero? Entonces, prever cómo voy a analizar los datos posteriormente. Ya teniendo eso claro, ahora sí voy a diseñar el instrumento. ¿Qué es el instrumento? Pues el cuestionario. Desde el enfoque cuantitativo se hablan de instrumentos de medición, porque lo que hacemos es medir, ¿cierto? Estamos hablando de cuantitativo. Y en el enfoque cualitativo se denominan instrumentos de registro. Estamos registrando fenómenos empíricos en un contexto específico, entonces son instrumentos de registro. Y en la observación, pues hacemos una guía indicando qué vamos a observar, cuándo y con qué frecuencia y qué tanto va a durar la observación. Entonces hay opciones. Cuando uno está haciendo una investigación puede elegir instrumentos que ya hay de otras investigaciones, validarlos, ajustarlos o crearlos desde cero. Como este es un ejercicio académico, los vamos a crear desde cero. Pero es importante que ustedes sepan que si van a hacer un estudio,
Si van a hacer una investigación, generalmente ya otra persona, otro investigador en otro país o en otro grupo de investigación puede haber hecho un proceso similar. Para eso es que se hace todo el análisis de antecedentes. Si yo sé que ya hay instrumentos que los han validado, que ya han publicado que son instrumentos excelentes, pues yo puedo ajustarlos a mi investigación y utilizarlos. Los valido y los aplico. Y obviamente cito a la persona que diseñó el instrumento y lo referencio y todo. Entonces, eso se puede hacer, eso se hace en investigación. Pero la idea en este ejercicio académico es crear desde cero esos instrumentos. Un instrumento de medición, si es una encuesta, un instrumento de registro, si es una entrevista. Importante destacar que el diseño, la redacción del cuestionario como tal es solo un paso. A veces pensamos que en investigación hacer una encuesta es simplemente redactar un cuestionario y aplicarlo y no. Vamos a ver que es solo un paso. Cuando estamos diseñando el instrumento debemos tener en cuenta la clasificación de las preguntas de acuerdo a su estructura. Abiertas, pues como su nombre lo indica, el enunciado es lo único que contiene la pregunta y las personas pueden responderla con la extensión que ellos quieran. Entonces, está solamente el enunciado y ya. Ventajas, pues ustedes van a tener una gran cantidad de información. Desventajas, ahora analicen esa información. Si entrevistaron a 100 personas y cada persona les dijo algo diferente. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Por eso es que les decía hace un momento, prever cómo voy a analizar la información. Entonces, si yo hago 30 preguntas abiertas y las aplico a 100 personas, pues después, ¿cómo voy a hacer para analizar la información? Va a ser muy difícil. Entonces, solamente utilizar preguntas abiertas si realmente el objetivo o la variable que están evaluando no la pueden obtener con una pregunta cerrada. ¿Y qué tipo de preguntas cerradas hay? Las preguntas cerradas dicotómicas, que son esas preguntas en que la persona solo puede responder o sí o no. Y las preguntas cerradas categorizadas, que son mis favoritas. ¿Por qué las preguntas cerradas dicotómicas no son tan buenas, digamos? Porque ustedes van a tener un proyecto de investigación y si tienen 30 preguntas o la mayoría de sus preguntas es simplemente sí o no, pues imagínense qué van a obtener en los resultados, pues va a ser un análisis muy pobre desde el punto de vista científico. Entonces, solamente igual, utilizar preguntas cerradas dicotómicas si es posible de acuerdo al objetivo de la investigación. Y las preguntas cerradas categorizadas, entonces, además del enunciado, se establecen categorías. Las categorías de respuesta posible pueden ser de dos tipos. Una de respuesta sugerida. Esta respuesta sugerida es acorde al objetivo, se relaciona con la pregunta. Volvamos al ejemplo de las manzanas. Habíamos dicho que íbamos a analizar las características de las manzanas. Entonces, una pregunta es, ¿cuál es el color de las manzanas? Una posible respuesta sería roja, otra sería verde. Esas son sugeridas, o sea que yo le doy a las personas posibilidades de respuesta de acuerdo pues a la realidad desde el punto de vista teórico y relacionadas con el objeto de estudio. Y hay preguntas de valoración que se indican en escalas. Y entonces en diferentes escalas de intensidad y pueden ordenarlas de menor a mayor o de mayor a menor. Lo importante es que sean claras. Ya existen unas escalas predeterminadas
y ustedes pueden utilizar. Esa valoración, un ejemplo muy sencillo es cómo nos evalúan ustedes a nosotros, a los docentes. Entonces, ¿alguien recuerda cómo dice esas preguntas? ¿O las opciones de respuesta? Cuando dice nunca, casi nunca, siempre, casi siempre. Exacto. Entonces son esas escalas de intensidad, ya sea de manera creciente o decreciente, el investigador es el que las organiza y como les digo ya existen diferentes tipos de escalas que pues obviamente deben estar relacionadas con el objeto de estudio y son opciones de respuesta de valoración. Entonces, en resumen, cuando hablamos de la estructura de las preguntas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas dicotómicas o cerradas categorizadas. Y las categorizadas pueden ser o de respuesta sugerida o de valoración. Las de respuesta sugerida se relacionan con el tema, las de valoración son en escalas ya predeterminadas. ¿Clarísimo? ¿O alguna duda hasta el momento? No me dejen hablando sola. Todo claro hasta el momento. Muchas gracias. De mi parte Entonces, también, tutora. gracias por responder. Entonces, ya hablamos de la estructura de las preguntas, ahora hablemos del contenido. Cuando hablamos del contenido de las preguntas que van en una entrevista o en una encuesta, ustedes van a encontrar preguntas de identificación. Acá la sugerencia es que solo incluyan este tipo de preguntas si realmente se requiere de acuerdo a los objetivos de estudio, porque las personas pues prefieren no responder preguntas pues que sean más personales. Entonces, si dentro de sus objetivos de estudio está caracterizar la estructura sociodemográfica de la población, pues ahí sí pregunten la edad, la profesión, el estrato, o sea, aspectos que, porque deben caracterizarlos, ahí lo incluyen en las preguntas. De resto no. O sea, en general, solamente preguntar lo que está en los objetivos específicos. Dentro de la estructura puede haber preguntas de acción de lo que hacen las personas entrevistadas o encuestadas, de intención. Estas se utilizan mucho para los estudiantes de administración de empresas, por ejemplo, cuando se quiere saber o hacer estudios de marketing. Se utiliza mucho en votaciones. Pueden haber preguntas de información que buscan identificar qué tanto conocen sobre una problemática o sobre un tema que están investigando ustedes. Preguntas de opinión, estas pues se deben evitar generalmente en las investigaciones, que en una investigación todo debe ser riguroso, entonces preferir las de información o las de acción y evitar, por no molestar a las personas, las de identificación y evitar las de opinión porque no serían tan rigurosas. Y las de motivos pues pretenden conocer el porqué de determinadas acciones o intenciones o opiniones. ¿Listo? Dando las preguntas, pues tener en cuenta qué tipo o cuál es el objetivo de la investigación y qué tipo de preguntas de acuerdo a su contenido deben incluir. Sugerencias. No redactar preguntas excesivamente largas. Cada vez leemos menos en extensión, cada vez la información es más puntual, entonces las preguntas lo más claras y cortas posibles, sin restarles importancia, ¿cierto? Si hay contenido que se requiere, pues
va a quedar más larga, pues dejarla, pero tratar de que sean lo más claros posibles. Sencillas y redactadas de tal forma que las personas que las van a leer sean los que entiendan la pregunta. Entonces, un ejemplo claro, si yo estoy haciendo una investigación sobre una enfermedad, es diferente si yo le pregunto a las personas que sufren la enfermedad o si les pregunto a los médicos. Entonces, la terminología va a ser mucho más técnica si les pregunto a los médicos que si les pregunto a las personas que padecen la enfermedad. Entonces, siempre tener en cuenta no lo que yo entiendo, sino lo que van a comprender las personas que van a leer el cuestionario, ya sea en la entrevista o la encuesta. Evitar incluir términos morales o juicios de valor. Evitar sugerir respuestas que lleven a que los resultados no sean rigurosos. Esta es una sugerencia que ya está implícita en el formato, en el anexo de Word, porque dice que todas deben estar organizadas por bloques y deben tratar de una sola problemática. ¿Cuál es la problemática? Pues el problema de investigación que ustedes están analizando y que lo convirtieron en su objetivo del proyecto. Y cada bloque va a tener una relación y una coherencia con cada objetivo específico. Entonces, por eso están organizados y ese anexo está organizado de esa forma, para que ustedes de manera nada, digamos, mental puedan decir, cuando yo formulo un cuestionario, pues debo organizarlo por cada objetivo específico para que me queden por bloques y que cada grupo de preguntas se refiera a un solo objetivo específico, de tal manera que cuando lo voy a analizar, pues va a tener el mismo orden y los resultados van a ser coherentes con cada uno de los objetivos específicos. Evitar obviamente dar respuestas a preguntas que hice anteriormente dentro del mismo cuestionario, lo que se conoce como efecto halo y que seguramente como en los cuestionarios de los cursos uno sube un banco de preguntas, puede que ustedes respondan una pregunta y después les aparezca la respuesta de la pregunta anterior, entonces eso se llama efecto halo, evitar que eso suceda. Entonces eso, digamos, evita si nosotros tenemos claro que debe haber una coherencia entre los objetivos específicos y las preguntas que van en la encuesta o en la entrevista. Lo siguiente es la validación, y aquí quiero que me presten atención porque es uno de los pasos que generalmente se nos olvidan y que generan más pérdidas a nivel de tiempo, a nivel económico. Esperen que se me pase la presentación, ¿qué pasó? Entonces, la validación, habíamos dicho que se realiza para garantizar que la prueba tenga dos parámetros, la validez y la confiabilidad. Entonces, la validación se realiza a través de estudios piloto o pruebas de los instrumentos, pruebas previas a que los aplique en campo. Entonces, imagínense que ustedes están con un proyecto de regalías, que tienen que hacer encuesta a 500 personas, que le adjudicaron un montón de dinero para que se traslade, para que vayan a las veredas, tomen la información, y ya cuando va a hacer el análisis de los resultados, se da cuenta que le faltó información o que no contestaron lo que usted pensaba que iban a responder. O sea, estaba mal la prueba. Entonces, se perdió tiempo, dinero, el tiempo de las personas que nos respondieron el instrumento. Entonces, por eso es importante hacer un simulacro. Un simulacro es ese pilotaje o prueba piloto. Entonces, es muy sencillo. Como les decía, la otra posibilidad es someter los instrumentos a
la validación con expertos. Entonces a mí, a Sofía, me llegan un formulario, el proyecto, los objetivos de ese proyecto, y me dicen, por favor, como investigadora, ayúdenos revisando este cuestionario para ver si cumple con la validez y la confiabilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Revisar pregunta por pregunta, ponerle un chulito si es clara, si está completa, si es coherente con el objetivo, y al final pongo mi firma y digo, mejórele esto, o está bien, o le faltan tantas preguntas, o está todo mal, reestructúrela. Entonces eso es someter los instrumentos a expertos. Como les digo, ya cuando hay la parte económica de por medio, pues uno hace las dos cosas. Lo somete primero a expertos y luego hace la prueba piloto. ¿Y para qué se hace esto? Pues para verificar la calidad de la información que se va a generar mediante la aplicación de los instrumentos y ver que se estén abordando todas las variables de la investigación. ¿Cómo vamos a hacer la prueba piloto? Entonces tienen la encuesta o la entrevista. Buscan 2 personas que tengan características similares a su población objeto de estudio. Entonces, si usted va a hacer el análisis con personas mayores de edad, mujeres en la zona rural, pues busque 2 personas, mujeres de la zona rural, que no hagan parte de la muestra final, pero que sí compartan las características. Le piden el favor de que les resuelva el cuestionario. Ellas lo resuelven, ustedes les pueden preguntar qué tan claro les pareció, si hay alguna pregunta que se puede cambiar, ellas les dirán, está bien, o ajusten o no entendí esta pregunta, entonces ustedes la revisan, le revisan la redacción, la modifican y analizan la información que ya les dieron y ven si esa información realmente es la que ustedes querían o si deben ajustar, si deben incluir más preguntas, si pueden reemplazar una pregunta por otra. Entonces, eso es lo que se hace. Se hacen los ajustes y luego de modificar el formulario, ese instrumento, ahí sí, ya verificando que es claro, ahí sí se lanzan al agua, aplican la encuesta o la entrevista. Entonces, si por ejemplo Andrés va a hacer una entrevista, necesita 2 personas para la prueba piloto y 5 personas que va a hacer la muestra definitiva. Si Paola va a hacer encuesta, necesita 2 personas para la prueba piloto y 10 personas que van a hacer la encuesta al final, o van a las que les va a aplicar la encuesta. ¿Listo? Entonces son 2 personas diferentes a su muestra poblacional. Listo. Entonces ese paso ya, luego de ya tener el formulario o el instrumento definitivo, se hace la socialización. La socialización se puede hacer de manera presencial, si es la entrevista la que van a hacer con diálogo con la población objeto de estudio, o se puede hacer de manera virtual, si es una encuesta. Entonces acá ¿por qué es importante la socialización? Porque, ¿y qué va en la socialización? ¿O qué es importante tener en cuenta que sepan las personas que van a resolverle el cuestionario, la entrevista o la encuesta, a darle respuesta? Pues deben saber cuál es el propósito, el objetivo de la investigación. Entonces, ustedes cuando hacen la socialización indican cuál es el título del proyecto, el objetivo de la investigación y se enfatiza en que toda la información que se obtiene va a tener fines académicos e investigativos. Y pueden incluir, cuando están en una institución, cuando están representando una institución, la política de protección de datos personales de esa institución.
Entonces, acá en la pantalla les estoy mostrando un ejemplo de una encuesta que se aplicó en línea hace unos años y pues se las muestro para que vean que aparece el título, que aparece el objetivo de la encuesta y se hace énfasis en que es un proceso libre que busca pues analizar algo y que tiene solamente fines académicos e investigativos. Entonces, en el formulario tanto de la encuesta como de la entrevista debe aparecer un encabezado. Ya les muestro un ejemplo de una entrevista. En un segundito le doy acceso a... Ay, ¿qué pasó? Se me pegué mi... Voy a dejar de compartir un momentico porque... Aquí está. Listo, voy a compartir nuevamente. Listo, ahí están viendo el formulario, ¿cierto? Sí, tutora. Perfecto. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, esta pregunta. ¿De qué tipo sería? ¿Sería abierta, cerrada dicotómica o cerrada categorizada? Si quieren, escriban en el chat, que yo no escriba de primeras. Escriban en el chat a ver qué dice. ¿Abierta, cerrada dicotómica o cerrada categorizada? Bueno, dice que Jefferson y John. Bueno, tenemos dos estudiantes que están prestando atención. Muy bien. No, pero qué pereza, David. Listo. ¿Alguien tiene dudas sobre por qué cerrada categorizada? No, es muy sencillo. Entonces, sería de respuesta sugerida o de valoración. No, pero vengan y les muestro una más sencilla porque esa no es muy clara. Bueno, todo esto son cerradas categorizadas y tienen una gran cantidad de información que uno puede obtener. Entonces, esta sería igual cerrada categorizada, ¿cierto? Sería de valoración o, de contenido, de respuesta sugerida o, de valoración. A ver quién se acuerda que ponga en el chat. Ya sabemos que es cerrada categorizada. Ahora es de valoración o de contenido o de respuesta sugerida. Bueno, Nicole me devuelve la pregunta. Es de contenido de respuesta sugerida porque está indicando, no hay una escala, sino pues, se está indicando de acuerdo al tema una serie de opciones de respuesta, pero no hay ninguna valoración en escala ni mayor o menor. ¿Listo, Nicole? Respuesta contenida, dijo por ahí, Carol. Respuesta sugerida es, o de contenido. De contenido, respuesta sugerida, listo. Entonces ya escriben ahí que ok, listo. Y ahora miremos esta. Ahora sí esta. ¿Esta cómo sería? Sería abierta, cerrada, categorizada. Sería cerrada, categorizada, ¿cierto? Y esta sería de valoración o de respuesta sugerida. Piensen en el chat.
Ahora sí, valoración, muy bien, Nicole. Excelente. Bueno, ahí todos están escribiendo que valoración, muy bien. Entonces ahí ya quedó más claro los tipos de pregunta y cómo va la estructura de una encuesta, ¿cierto? Entonces ustedes eh, sí o sí deben incluir el título y les voy a mostrar un ejemplo de una entrevista. Las entrevistas, y este es un formato de una entrevista estructurada que debe indicar el título del proyecto y pueden incluir si pertenece o hacen parte de la universidad. En este caso, pues se incluye el grupo de investigación y los semilleros porque es pues un proyecto real, pero es para mostrarles que ustedes organizan las preguntas de acuerdo a cada objetivo específico. Entonces, el primer objetivo específico de este proyecto sería caracterizar las condiciones sociodemográficas de los agroecosistemas campesinos de una finca tal son de 3 municipios en el departamento de Boyacá. Entonces, se organizan por bloques. Entonces, en este ejemplo, está la estructura que les digo. Se incluye eh, la institución, el título, que nos faltó acá, lo de protección de datos personales y que los datos son para, no, acá dice, la información recolectada será únicamente con fines investigativos. Listo, entonces este es el primer objetivo específico y todas las preguntas están en bloque. Y luego está el segundo objetivo específico, y esto es mucho más largo, obviamente, que lo que se les pide a ustedes en el ejercicio académico, y el tercer objetivo específico. Y ahí se organiza pues por bloques. En el ejercicio académico que ustedes tienen, pues es mucho más sencillo. Son 4 preguntas por cada objetivo específico, si es una entrevista, 5 por cada objetivo específico, si es una encuesta. Y listo, entonces veo que me están levantando las manitos. Primero está Luis, señor. Luis le bajó la mano, no sé si no puedo activar el micrófono. Si quieres que en el chat, Luis, si tiene alguna inquietud. David tiene la mano levantada. David González. Sí, señora. Señor. Profe, una pregunta. Pues en dado caso de que yo, por ejemplo, escoja hacer la encuesta, pues a mí el tema bueno, que yo escogí es el uso de simuladores virtuales en prácticas académicas y quería saber si esa encuesta se la puedo aplicar a cualquier persona o tiene que ser como, no sé, tipo alguien que maneje las TICs o algo así. Esa pregunta es muy importante, David. ¿Cómo sé yo a quién le aplico la encuesta en la entrevista? A la población que describí en la pregunta de investigación. Entonces, si por ejemplo David dijo, uso de las TICs en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del SEA tal, entonces es a esas personas. Por eso es que la pregunta de investigación que vimos en la primera fase es tan importante porque de ahí desprende todo. Ahí dice, ¿qué voy a analizar? ¿A quiénes? ¿Cuál es la población objeto de estudio? Entonces, si David no incluyó la población de objeto de estudio en la pregunta, todavía lo puede hacer. Igual los compañeros. Si les faltó algo en la pregunta o en los objetivos, lo pueden complementar porque el formato, el anexo de esta fase les pide la pregunta de investigación, los objetivos, los mismos del trabajo anterior o ajustados de acuerdo a las sugerencias del tutor o a lo que ustedes vean que les faltó incluir.
¿Listo, David? ¿Sí fue clara la respuesta? Sí, señora, muchas gracias. Con gusto. Y por acá están escribiendo en el chat, Jacqueline. Por cada objetivo específico, 4 preguntas se pueden hacer en la encuesta. En la encuesta dijimos que se utilizaba para estudios cuantitativos, que tienen mayor cantidad de variables. Por eso, si van a usar encuestas, porque el estudio es cuantitativo y lo que necesitan analizar es mayor y la muestra poblacional también es mayor. Entonces, por eso la idea es que vean esa diferencia. Por eso se establecieron 4 para la entrevista, 5 para la encuesta, si es, digo, por cada objetivo específico. ¿Listo, Jacqueline? Bueno, no hay más preguntas, entonces eh, ahora miremos. Ya entonces tenemos los formatos, verificamos que cumplan con lo que hemos hablado y ahora lo que vamos a hacer es aplicarla. Entonces la pregunta que me hacían ahorita, ¿a quién se la aplico y en dónde? Pues depende de la pregunta de investigación. Entonces, de la delimitación en tiempo, de la delimitación en espacio y de la población objeto de estudio. Y verificar si la van a aplicar de manera presencial, sería la entrevista y en línea sería la encuesta. Este es un ejemplo ya de lo que vamos a obtener si vamos a hacer la entrevista. Si vamos a hacer la encuesta, ustedes pueden descargar el formato en Excel del Drive, entonces digamos que ya tienen esta tabla construida. Pero si van a hacer la entrevista, que es en un cuestionario en Word presencial, pues van a hacer una tabla que les permita después analizar las respuestas obtenidas. Entonces, si incluyen preguntas abiertas, debemos hacer un resumen o una conclusión que nos permita analizar. Entonces, por ejemplo, si obtuvieron esta matriz no es el resultado ni el análisis del resultado, es una matriz que les va a permitir a ustedes hacer el análisis. Entonces, a veces en los trabajos ¿no? que yo hice entrevista y me ponen una matriz de tabulación. Ese no es el análisis de los resultados, sino que a partir de esto yo hago el análisis de resultados. Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta, pues muy sencillo, porque yo simplemente digo, el 100% de las personas respondieron que no. Pero ya cuando hay respuestas diferentes, pues debo hacer un análisis adicional. Entonces, este resumen, la conclusión, los porcentajes que puedan sacar, las gráficas que pueden sacar de acuerdo a las preguntas que obtuvieron, este sí es el análisis de resultados. Entonces, hacen una gráfica o una tabla indicando porcentajes o estadística descriptiva y también incluyen las conclusiones o los resultados que ustedes analizaron. ¿Cómo debemos presentar los resultados? Ya sea encuesta o entrevista, a partir de tablas y gráficos. Entonces, la tabla o el gráfico debe indicar que es una figura, el número de la figura de acuerdo en el orden que aparece, la variable que estoy evaluando y el año en que se tomaron los datos o el año que aparecía en la pregunta de investigación. Ustedes, la sugerencia que yo les hacía era que lo pusieran actual. Entonces, este sería 2025. Y pueden incluir la pregunta que hicieron. Esta sería la pregunta que aparece en el cuestionario, ¿cierto? Esta podría ser un análisis de una pregunta cerrada, categorizada, en la que simplemente incluyeron los posibles medios de información y este es el porcentaje de las personas que lo mencionaron. Entonces, así se pueden presentar los resultados. Es diferente
a que yo presente una matriz como esta, ¿cierto? Los resultados se presentan a través de tablas o gráficos o figuras. Entonces pueden ser figuras como esta, una figura de barras. Como les digo, debe aparecer que es un gráfico o una figura, el número del orden que aparece, la variable, el lugar y el año. Se me olvidaba el lugar. ¿Por qué es importante el año? Porque generalmente ustedes hacen una investigación ahorita y terminan publicándola en 1 o 2 años. Entonces, si no ponemos el año en que tomamos los datos, sería como si lo hubiéramos hecho posteriormente. Entonces, siempre debe ir el año. Pueden incluir tablas evaluando una sola variable, como en este caso. ¿Cuál sería la variable que evalúan? La demanda hídrica nacional según su uso. Lo pueden incluir en total, en porcentajes, de acuerdo al objetivo del proyecto. O pueden utilizar tablas bivariadas. ¿Qué son las bivariadas? Pues que no solamente evalúan una variable, sino dos. En este caso, la modalidad del deporte y el género o el sexo de los deportistas. Entonces aparecen hombres, mujeres y la modalidad. Entonces, esto permite presentar más contenido en una sola tabla. Pero si quieren usar así tablas univariadas, pues pueden hacerlo. Y acá, para mostrarles que la misma información puede aparecer como una tabla o como una figura. Porque si ustedes ven, son las mismas variables. El tipo o la modalidad del deporte y el sexo o el género de los deportistas. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cómo ustedes prefieren presentar los resultados? ¿Si en tablas o en figuras? Y estos pues son diferentes ejemplos de cómo pueden presentar figuras. Y esto es lo que se espera del último punto de la aplicación de las técnicas, que ustedes presenten un texto argumentativo y por lo menos una figura o una tabla por cada objetivo específico. Entonces, digamos, ustedes hacen encuesta y hacen 5 preguntas. Pueden hacer una sola gráfica, univariada o bivariada, pero el resto debe estar argumentado, el resto de las respuestas debe estar argumentado con texto. Entonces, siempre que uno presenta resultados de una investigación, debe incluir un texto argumentativo que acompañe la figura o la tabla y en este caso del ejercicio académico, como es sencillo, les pedimos por lo menos una figura o una tabla por cada objetivo específico. Entonces, al final del documento van a tener una sección de resultados que debería aparecer así. Objetivo 1, el texto, la figura. Objetivo 2, el texto, la figura, la tabla. ¿Listo? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. La idea es que la próxima semana hagamos un CIPAS, les muestro más ejemplos y profundizamos en el proceso de validación de la redacción de las preguntas, resolvemos inquietudes y les muestro un trabajo de otro periodo académico y miramos lo de la coherencia interna del proyecto y lo que nos hizo falta hoy de la descripción de las técnicas. ¿Listo? Entonces, no veo manitos levantadas, no hay preguntas. ¿Todo clarísimo? Bueno, gracias. Listo, muchachos. Entonces, para mí siempre es un gusto podernos encontrar, que resolvamos las dudas y que tratemos los temas así de manera sincrónica. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden contactar a través de Teams o a los compañeros. Entonces, un abracito. Muchas gracias por todos los aplausos y todos los
las reacciones que están generando ahí en el chat, en la llamada. Entonces, un abracito y feliz noche. Muchas gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Muchas Gracias. gracias. Que descanse, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.